Gracias, Javier. Gracias a los miembros del movimiento San Isidro. Gracias a los autores de la canción Patria y Vida. Miembros del Parlamento Europeo. Gracias por darnos a la sociedad civil cubana, destruida como plataforma de un país por un gobierno militar encabezado por la familia Castro, que lleva 62 años instaurados en el poder, manipulando la opinión pública nacional e internacional y en particular a los intelectuales, en nombre de un pueblo al que violan los derechos humanos universales y cuyas libertades han sido castradas durante la construcción de un socialismo con partido comunista. Todo esto valiéndose de los fondos implementados para ayudas sociales a países necesitados en las principales plataformas multilaterales como los programas de la ONU y la Unión Europea, y con el argumento de una justificación universal para todos sus desmanes dictatoriales contra el pueblo cubano, el embargo de los Estados Unidos. Les vengo a hablar brevemente de las inseguridades alimentarias y médicas de la población cubana, así como los daños medioambientales del archipiélago. Según cifras del Banco Mundial, ¿cómo concebir que del 60% del territorio cubano clasificado como tierra agrícola, menos de un 18% del territorio está cultivado, cuando el Estado es dueño del 80% de la tierra? Tierra que tampoco le cede con garantías al pueblo para su adecuada explotación. Así se comprende que es ínfima la oferta de alimentos de producción nacional frente a la demanda alimentaria de la población cubana, cubriendo menos del 20% de esta a un costo per cápita que representa casi el total del salario del cubano de a pie. Es la desnutrición la verdadera causa de la alta incidencia de enfermedades neurodegenerativas como la neuropatía óptica, dependientes de una descompensación dietética, al igual que de otras tantas afectaciones de salud de la población cubana. El modelo agroecológico que también defiende, supuestamente, el gobierno cubano requiere de muy bajos insumos agrícolas, incluyendo las tecnologías. Son los funcionarios públicos del Ministerio de la Agricultura los soldados del régimen creados para mentir flagrantemente, incluso a su pueblo hambriento, y responsabilizar al embargo americano con las tierras baldías y la total falta de libertades para hacer una agricultura privada y sostenible. El 6 de noviembre de 2019, las Naciones Unidas acusaron a Cuba textualmente de esclavitud moderna y trabajo forzado por las condiciones inhumanas en las que trabajan los médicos cubanos en el exterior. Igualmente lo puso de relieve el British Medical Journal, el estudio del Periódico Universal de Cuba, el estudio Periódico Universal de Cuba, y lo ratificaron de forma contundente Human Rights Foundation y Human Rights Watch. Es inhumano prestar la salud pública o recibirla a través de la explotación motivada con el fin fundamental de incrementar las arcas del gobierno militar de Cuba. No se invierte en el sistema de salud pública prácticamente nada de los 8.500 millones de dólares anuales obtenidos por dicho esquema de esclavitud, como reflejan las cuentas anuales de Cuba, y se ratifica con el hecho de comprobar el estado insalubre de la mayoría de los hospitales públicos cubanos y la indisponibilidad de medicamentos y tecnologías de la salud para cubrir las necesidades de una población sin otra alternativa para conseguirlos que los familiares de la diáspora. Esta mala política social del gobierno también es responsabilidad del embargo americano. Si la mayor empresa farmacéutica del mundo, Roche, tiene oficina comercial en La Habana, ¿cómo explicar, por ejemplo, la insuficiente pesquisa de la sobreexpresión del transductor de membrana HERBB2 en mujeres con cáncer de mama, la principal causa de cáncer en el mundo, así como la carencia de anticuerpos monoclonales para tratar a las pacientes en consecuencia HER2 positivos en Cuba? Una sola respuesta: falta de inversión gubernamental y desinterés en los males crónicos que afectan a la población cubana. Todas las mujeres que ingresaron en el 2005 con el padecimiento de la paciente de cáncer de mama Omar Isabel Ruiz Urquiola
desahuciada por el sistema cubano de salud pública, murieron tempranamente y supuestamente recibieron terapias oncológicas de primera línea que fueron negadas a mi hermana y paciente oncológica Omara. ¿Dónde están las historias clínicas de esas pacientes, incluyendo la de mi hermana? La policía política ordenó retirarlas del Instituto de Oncología y Radiobiología de Cuba para evitar mi investigación de la mala praxis oncológica y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra Omara como método de tortura médica por su activismo. Me pregunto, ¿fue también la CIA americana quien mandó incautar las historias clínicas de estas pacientes para evitar abrir una investigación criminal? Cuba camufla los valores de los indicadores reales de la salud pública. Dice tener una tasa de mortalidad infantil asombrosamente baja porque las muertes neonatales tempranas son falsificadas de forma intencional y sistemática como muertes fetales tardías. Los estudios científicos independientes han demostrado que el índice es 3 veces superior al que el gobierno militar de Cuba comunica. El estudio Periódico Universal de Cuba, por su parte, de las Naciones Unidas, es compatible con este hallazgo. Así, en un párrafo, el secretario general de la ONU se congratula de la baja mortalidad infantil declarada por Cuba, mientras 2 párrafos más adelante se sorprende desde el exorbitado crecimiento de la tasa de aborto en el país. Por si esto fuera poco, ante la inseguridad alimentaria para procrear una familia, en Cuba el aborto además es usado como un método institucionalmente válido como anticonceptivo. En Cuba, además, existen evidencias del uso de la biotecnología para reducir a activistas dentro de la sociedad civil que le han resultado muy incómodos. Así, utilizan esta técnica para provocar muertes súbitas e inesperadas o la infestación con cepas de VIH, valiéndose de todo el estigma social, en particular la homofobia estatalizada para justificar sus desmanes, como en mi propio caso. Los funcionarios públicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente falsean el real porcentaje de cobertura boscosa de Cuba, incluso con las plantaciones de especies invasoras como el marabú y la aroma, para justificar un incremento de un increíble 32%, cuando Cuba estaba cubierta por un 98% hacia 1492. Responsabilizan la desertificación de los suelos y el daño serio para la reproducción de las especies marinas de la plataforma insular con el cambio climático. Después de la política estatal errada, ni una gota de agua al mar y vender los recursos sobrepescados en los mercados europeos como la langosta. Ignoran la pérdida de la diversidad y erosión del genofondo poblacional de nuestras especies maderables como la caoba antillana y pino hembra, nuestras poblaciones de anidación de tortugas marinas y las silvestres de tantas especies como la jutía y el cocodrilo para menguar el hambre, supuestamente de su pueblo. ¿Es también el embargo americano responsable de esta descontrolada destrucción? Les pregunto a ustedes. A Cuba le sobra la muerte en múltiples de sus facetas, y si hay un mensaje que necesita es el de vida. El lema patria y vida toca a cada cubano por lo patrio, pero por sobre todo al peso del sistema militar y totalitario imperante sobre nuestras cabezas le corresponde muy especialmente vida. Por eso yo me auno y les invito a decir patria y vida. Muchas gracias.